Hola a todos y bienvenidos a mi canal, Eli te lo cuenta. ¿Están listos para una nueva aventura llena de emociones? No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. ¡Comencemos! La luz de la luna entraba por las ventanas, iluminando la habitación donde un hombre con un uniforme militar señalaba a una mujer y la acusaba de un crimen: envenenar a María. Ella, la acusada, de nombre Bianca, rubia, de ojos azules, hermosa y vestida con mucha elegancia, no se inmutaba y admitía lo que había hecho, convencida de que todo volvería a la normalidad si María desapareciera. Su frialdad solo hacía que el hombre Ricardo se enfureciera aún más. Bianca se acercaba a él, segura de sí misma, le recordaba que era con ella con quien debía estar. Con una sonrisa desafiante se inclinaba hacia él, intentando convencerlo de que la dejara salvarlo. Pero Ricardo no cedía, desenvainaba su espada y sin dudar la deslizaba por el cuello de Bianca. Ella apenas alcanzaba a soltar un grito ahogado, cuando la sangre empezó a manchar su vestido. Cayó de rodillas, sintiendo el dolor y al mismo tiempo una extraña paz. Pensaba que todo había terminado. Pero la escena desapareció de golpe y un grito rompió el silencio. Bianca cerró el libro con fuerza, respiraba agitada. Una criada entraba alarmada al verla así. Bianca, furiosa, le ordenaba que se fuera y seguía mirando el libro, sin poder creer lo que había leído. La portada lo decía claro: Historia del Imperio Esplendor. Lo había comprado por curiosidad, porque el protagonista masculino tenía el mismo nombre de su prometido, Ricardo. Pero ahora veía algo peor. No solo hablaba de él, también hablaba de ella, Bianca Crawford, hija de marqueses. Aparecía como la villana de esta historia, y su destino era claro: sería decapitada. Aturdida, Bianca intentó seguir con su día, aunque apenas las palabras del libro seguían golpeando su mente. Más tarde, en la hora del té, estaba frente a su prometido Ricardo Winckeiser, un hombre atractivo, noble y heredero de un ducado. Perfecto ante todos, pero distante ante ella. Bianca no podía evitar sentirse menos, sobre todo al pensar en María, la heroína del libro. La protagonista era humilde, pura, todo lo que Bianca no era. Mientras ella brillaba en la alta sociedad, María se mostraba como la mujer ideal para Ricardo. Los celos y las rabias crecían en Bianca y cada vez que leía esas escenas donde Ricardo mostraba toda su pasión y con ella era tan fría, Bianca deseaba algo más, algo real. En el libro, Bianca llegaba a extremos impensables para recuperar a Ricardo, incluso eliminar a María, y esa idea empezaba a envenenar su cabeza. Durante el té, ella había preguntado a Ricardo en qué circunstancias mataría a alguien, y la respuesta la dejó helada. Solo habían dos momentos en los que esto podría ocurrir: en una guerra, donde ya Ricardo había participado 2 veces, o para proteger a alguien muy querido, exactamente igual que en la historia, y el escalofrío fue inmediato, todo coincidía demasiado. La charla terminó, y Ricardo, notando algo raro en ella, le recomendó descansar, pero Bianca sabía que algo estaba cambiando. Aunque no quería admitirlo, su compromiso con Ricardo siempre había sido un acuerdo entre familias y nada más. Esa misma tarde, Bianca volvió a la librería donde había comprado el libro. El dueño negó haberlo vendido. Decía que jamás había tenido ese título en la tienda, pero Bianca recordaba bien ese momento, y el mismo señor que ahora le decía que el libro él no lo había vendido, se lo había entregado en sus propias manos. Luego de esto, la joven se sintió aún más atrapada en la trama, que parecía volverse a su alrededor. El hombre le explicó que después de más de 40 años vendiendo libros, jamás había visto uno como el que Bianca traía en sus manos. Además señaló que los libros típicos de historia se caracterizaban por llevar el nombre de un becario en la portada, y las novelas románticas solían tener títulos sugerentes, algo así como El esclavo que hizo llorar a la modesta dama. A Bianca le llamó mucho la atención este título sugerido por el vendedor. Al borde de la desesperación, le lanzó una amenaza al dueño de la librería, advirtiéndole que si estaba mintiendo haría que pagara con su propia vida. El hombre, aterrorizado, insistió que nunca haría eso. Ella le sugirió que tal vez sería mejor cambiar el método de marcar sus libros usando un sello de cera ahora. Luego de esto, se marchó de la librería, aunque en su mente seguía rondando el contenido del libro. En su habitación, la sirviente de Bianca llegó para ayudarla a prepararse para la cena benéfica, organizada por el señor Westbury. Mientras la sirvienta la peinaba, Bianca pensaba que debía olvidarse del libro y que todo era una tontería. Después de todo, no había manera de que alguien como Ricardo la dejara, o que pudiera enamorarse de alguien tan insignificante como María. Cuando Bianca se miró al espejo, se vio hermosa, en su vestido rojo con una piedra gigante entre sus senos. No podía entender cómo alguien como Ricardo podría dejarla por una mujer común, pero la preocupación de Bianca no solo estaba centrada en María, sino también en las tensiones de su relación con Ricardo.
Ella se preguntaba por qué Ricardo nunca le había propuesto matrimonio, a pesar de que ella había cumplido 20 años. En la cena benéfica, Bianca se sintió aburrida por las conversaciones insulsas con el señor Westbury, quien habló, de nuevo, de haber decapitado a 33 hombres en batalla. El número iba aumentando a medida que él contaba la historia. Recordaba vívidamente la vez anterior que le había contado el hecho, y el número de muertos era mucho menor. Bianca se dedicó a escuchar a su prometido Ricardo, quien era considerado como el nuevo héroe del imperio, reemplazando al señor Westbury. Ricardo, como siempre, evitaba en la cena cualquier conversación que hiciera referencia a su boda con Bianca, algo que a ella les resultaba extremadamente doloroso. La tensión aumentó cuando en el carro de regreso a casa Bianca le preguntó a Ricardo sobre el matrimonio. Su pregunta fue directa: ¿se iban a casar o no? Y fue recibida con un escueto probablemente. Esto la dejó en shock, pues había creído que su relación tenía un futuro claro. Ricardo la miró desconcertado, porque Bianca le habló de un detalle que nadie sabía, del perro de su infancia, y ante su sorpresa, él preguntó cómo ella sabía eso. Bianca, con una calma aterradora, le respondió que lo había escuchado por ahí. En el libro, cuando Ricardo vio a María, la miraba con una confianza incondicional, porque él le recordaba a ese animal, el primer ser vivo en quien confió y cuidó. Pero Bianca aprovechó la oportunidad y le dijo que si llegaban a vivir juntos, sería bueno criar un perro de la misma raza, tal como le había dicho María a Ricardo en el libro. La respuesta de él fue la misma, pero la expresión fue totalmente diferente. Luego de esto, Bianca llegó a su casa, fue directo a su cuarto y cerró las puertas de golpe. Usó insultos con el libro más fuertes de los que podía haber usado en su vida, porque se había dado cuenta de que ese libro era una especie de profecía para ella. Ser la villana le parecía ridículo e imposible y pensaba hacer trizas el libro, pero rápidamente notó que no se rompía. Luego, intentó quemarlo en la chimenea, pero después de un minuto tampoco se quemaba. Pasaron 5, 10, media hora y no entendía por qué esa cosa no se destruía. Ella pensaba en Ricardo y en María, que en el día de San Jorge se enamorarían apasionadamente y que ella, sola, sería quien se interpusiera en ese romance. Pero la verdad era que no quería morir. Tenía belleza, fortuna y estatus social. ¿Por qué debería ser ella la que muriera? Tenía que haber alguna forma de librarse de ese destino. Después de leer el libro, durante mucho tiempo sin parar, alguien tocó su puerta. Eran sus criadas, que venían a prepararla. Ya había leído el libro 3 veces seguidas. Allí decía que ella era una persona egocéntrica y equivocadamente convencida de que Ricardo la quería. Demasiado extravagante y segura de ser la mujer más bella del mundo. Además, como villana, insultaba y despreciaba a las personas de estatus inferior e insistía en que siempre tenía la razón. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su criada, que le preguntaba qué quería ponerse ese día, pero en un intento de romper el patrón, Bianca le dijo que se pondría lo que ella escogiera. La sirvienta más joven quería peinarla, pero la respuesta de Bianca fue despreocupada. Solo quería que le cepillara el pelo y nada más. Además pensaba que una chica como ella, tan buena, podía ser una villana. Definitivamente no podía evitar ser la más hermosa. Y no veía nada de malo en gastar su propio dinero. Le parecía extraño, porque en el libro intentaban distorsionar lo que para ella era muy obvio. Luego tomó unos zafiros para sus joyas y al mirar los zapatos le habló a su criada, preguntándole si era cierto que le habían gustado los zapatos del día anterior. La criada estaba preocupada y se disculpó. Le pidió que por favor no la despidiera porque su madre había fallecido y su padre estaba postrado en una cama por una lesión en la pierna. Ella era la única que podría alimentar a sus 5 hermanos. Bianca quedó un poco aturdida, no debía haber preguntado eso. Se sintió un poco arrepentida, pero la criada no paraba de llorar. Bianca la detuvo en seco. No la despediría, solo quería decirle que hoy llevaría esos mismos zapatos. Y le preguntó por su nombre. La criada, un poco mejor de ánimo, se presentó como Vania Risolde. Después de esto, Bianca le dijo que estaba bien, que ella que le había ayudado a elegir un par de zapatos adecuados podía coger una moneda de plata del mayordomo. La criada le agradeció, diciendo que no olvidaría su amabilidad. Además, Bianca le pidió a Vania que cuando terminara de recoger la moneda le dijera al mayordomo que pasara por su habitación. Al rato, el mayordomo se presentó frente a Bianca. Ella le pidió que hiciera una verificación de antecedentes sobre una mujer llamada María Pelona, una plebeya de un pueblo llamado Encini. El mayordomo se preguntaba por qué le interesaba tanto esta plebeya, pero no lo dijo en voz alta. En cambio, le preguntó qué deseaba que averiguara. Bianca le dijo que lo primero era averiguar si la mujer existía, su edad, su aspecto y si su madre estaba enferma. Y también si planeaba mudarse a la capital. Debía averiguar todo lo que pudiera. El hombre tomó nota, pero no esperaba la última aclaración. Además, debía descubrir la relación de esta mujer con el señor Westbury, porque dado que María se presentaba como la hija del amor de este hombre en el libro, tenía que confirmar si esto era cierto.
Antes de que el mayordomo se fuera, Bianca le hizo una última pregunta. Quería saber si había escuchado algo sobre su propia reputación. El mayordomo le dijo que su reputación era excepcional, que no solo era hermosa, sino también elegante y sabia, que definitivamente era la flor de la sociedad. Pero Bianca notó que no hablaba de su personalidad, y cuando le preguntó sobre lo que pensaban los sirvientes de ella, el hombre quedó impactado y le mintió diciendo que todos la amaban. Luego Bianca le dijo que podía retirarse. Después recordó a Pania y le pidió al mayordomo que la enviara a casa con un poco de pan sobrante. Cuando el mayordomo se fue, Bianca se dejó caer en el sofá. Era claro que el hombre mentía, su personalidad no era vista de forma positiva, y ella lo sabía. Pero ¿qué debía hacer para mejorar esto? ¿Acaso iba a convertirse en una villana como en el libro? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un brillo intenso en el libro. Asustada, empezó a correr por la habitación preguntando si esa maldita cosa iba a explotar. Aunque rápidamente se dio cuenta de que había un cambio en la historia. Originalmente, el libro terminaba con Ricardo y María compartiendo un beso apasionado tras la muerte de Bianca. Ahora, continuaban describiendo lo que sucedía después. Ni una sola brizna de hierba crecía cerca de la tumba de la villana, y mientras todos evitaban visitarla pensando que estaba maldita, una criada, con la que la villana mostró un raro momento de bondad, colocó una flor silvestre en su lápida. Incluso eso se marchitó. Bianca pensó que el libro probablemente hablaba de Pania, porque nunca antes había sido amable con ninguna de sus otras sirvientas. Para ellas eran solo empleados, que cobraban por su trabajo, no para socializar con ellos. ¿Acaso estaba equivocada? Aunque la historia había cambiado porque hizo algo que nunca había hecho antes. Pero en ese momento se le ocurrió una idea, por lo que sonó la campana y entró Pania corriendo. Bianca le pidió que preparara el carruaje. Iba a probar su teoría haciendo una buena acción. Iría a un orfanato cercano para hacer obras de caridad. Le pidió a la criada que llevara su chequera y mucho dinero en efectivo, porque iba a hacer cosas que una villana nunca pensaría hacer. Una vez en el orfanato bajó del carruaje y observó el lugar, que se veía mejor de lo que ella esperaba. La joven sirvienta le preguntaba si estaba segura de querer entrar a ese lugar, porque estaba sucio. Pero Bianca no entendía a qué se refería. No le parecía que ese lugar estuviera sucio ni tan deteriorado. Dos niñas se acercaron de repente y le preguntaron si estaba buscando a alguien de allí. La criada se adelantó y presentó a Bianca, diciendo a las niñas que querían hablar con la directora. Una de las niñas salió corriendo a buscarla, pero Bianca esperaba, un poco impaciente, y comentó que si la directora estaba adentro debían entrar. Pero la criada les recordó que, después de haber recorrido todo ese camino, lo justo era que el director saliera a recibirla. La más pequeña de las niñas, que seguía con ellas, miraba a Bianca sorprendida y le preguntó si era una princesa, porque se veía muy bonita. Aunque la criada intentó negarlo, Bianca respondió que era casi como una princesa. Pero apenas lo dijo, se arrepintió. No entendía por qué había respondido de esa forma. La niña la tomó de la mano, arrastrándolo prácticamente hacia el interior del edificio, y aunque sus manos estaban sucias, a Bianca no le importó. Dentro de una reunión con el director, Bianca le explicó que venía a patrocinar al orfanato. La directora, muy agradecida, estaba sorprendida y no sabía qué decir. Ella insistió en que debía difundir la noticia de que ella estaba patrocinando el orfanato, pero ella no entendía. Así que Bianca tuvo que repetir. Debía asegurarse de que todos supieran que ella era la patrocinadora, porque necesitaba mejorar la opinión de todos. La niña pequeña que seguía junto a Bianca la miraba como si hubiese conocido a su ídolo, pero Bianca solo tenía un objetivo: mejorar su imagen pública y demostrar que era una buena persona, y no una villana. Convertirse en la patrocinadora del orfanato era su mejor estrategia. La directora finalmente aceptó y Bianca firmó el cheque. Al irse, la directora volvió a agradecer, diciendo que el dinero sería suficiente para reparar el edificio y comprar ropa nueva para los niños. No sabía cómo pagar tanta bondad de Bianca. Sin embargo, para la mujer, esa suma solo equivalía al precio de 3 detectives. Justo cuando estaba por marcharse, se encontró con su prometido fuera del orfanato, quien le preguntó qué hacía allí. Ella estaba impactada de encontrárselo en ese lugar, y mientras que él no entendía qué asunto tenía ella en un sitio así, Bianca no comprendía por qué él se molestaba tanto. ¿Acaso creía que le iba a hacer algo al orfanato? La pequeña de los niños, que la había acompañado todo el tiempo, se puso delante de Bianca con los brazos abiertos, diciéndole a Ricardo que no debía enojarse con la princesa. Era evidente que se conocían bien, pues había demasiada familiaridad, y Ricardo llamó a la niña por su nombre, Lala, y le dijo que no importaba quién fuera. Si alguien se enojaba con la princesa, Lala lo pondría en la lista de los muy traviesos, incluso si era el mismo Ricardo. Bianca quedó impactada. Había sido protegido por caballeros antes, pero nunca se había sentido tan segura como en este momento. Aquella niña le resultaba demasiado adorable. Por eso Bianca dijo que a menos que quisiera estar en la lista de los muy traviesos, le sugeriría que se hiciera a un lado. De regreso en la oficina del director, Ricardo se disculpó con Bianca, diciendo que pensó que ella le había seguido hasta allí. Bianca aceptó sus disculpas, aunque pensó que un futuro duque no debía disculparse tan fácilmente. Ricardo le preguntó qué le había hecho patrocinar un orfanato.
ya que pensaba que la casa Crawford no tenía interés en obras de caridad. Ella respondió que era un interés personal, no algo en representación de su familia. Ricardo quedó aún más confundido, pues no sabía que ella tuviera esos intereses. Bianca le comentó que, por como Lala lo llamaba por su nombre, parecía que la visitaba con frecuencia. Él confirmó que sí, que iba muy seguido, pero los niños no sabían que él era un noble. En ese momento, Bianca entendió por qué él vestía ropa tan humilde. Ricardo continuó explicando que los niños creían que él era un espadachín experto y que les enseñaba cómo manejar armas, porque muchos plebeyos servían en la orden de los caballeros, incluso sin un alto rango podían recibir un buen salario y llevar una vida estable. Bianca pensó que él les enseñaba a ganarse la vida en lugar de solo darles dinero, y supuso que esto sería más útil a largo plazo, y en voz alta le dijo que le parecía una muy buena idea. Como Ricardo era excelente espadachín, seguro que sus estudiantes serían muy competentes. Además, una carta de recomendación suya garantizaría que los niños pudieran unirse a cualquier orden que eligieran. Entonces Bianca le hizo una pregunta: si las chicas también podían aprender a manejar la espada. Ricardo respondió que enseñaba a quienes quisieran aprender, pero que no era fácil para las mujeres convertirse en caballeros, y como lo sabían no mostraban mucho interés. Bianca insistió. Entonces, ¿cuál era el futuro para las mujeres? Ricardo dijo que no sabía, pero que según el director, cuando las chicas alcanzaban la madurez, solían casarse o ir a la ciudad a buscar trabajo. Como no tenían habilidades particulares, probablemente terminaban haciendo trabajos esporádicos. Bianca empezó a imaginar a Lala en esa situación, trabajando bajo un frío intenso, cargando ropa aunque sus manitos estuvieran congeladas, porque si no trabajaba no le pagarían y no podría comer. Sintió un dolor en su pecho, una ansiedad profunda. ¿Cómo podía hacerle eso a una niña? Pero enseguida se preguntó por qué se preocupaba tanto por alguien que acababa de conocer. En voz alta le dijo a Ricardo que eso le parecía muy injusto. Los chicos tenían una oportunidad de convertirse en caballeros, mientras que las chicas solo podían hacer pequeños trabajos. Ricardo le explicó que convertirse en caballero y manejar la espada no era tan fácil como ella creía. Las guerras eran horribles, la gente moría, las construcciones se convertían en ruinas, y donde quiera que uno se fuera, solo se escuchaban gemidos de desesperación. Aún recordaba esos horrores vividamente y a veces soñaba con ellos. Bianca lo miró a los ojos y notó que estaban vacíos, como si pudieran desaparecer sin dejar rastro. Nunca había visto a Ricardo tan vulnerable. Él continuó: la verdad es que enseñaban y patrocinaban el orfanato para expiar sus pecados. Era irónico que animara a los niños a convertirse en caballeros a pesar de conocer los horrores de la guerra, pero era la única habilidad que él tenía para ofrecer. Bianca no podía creer que Ricardo hubiera soportado todo ese sufrimiento en silencio y durante tanto tiempo. Había manejado ese dolor solo, incluso en los momentos en los que ella misma se había sentido ignorada por él. Ahora comprendía que nunca había visto la vida a través de sus ojos. Sin pensarlo, se acercó y posó su mano sobre la de él, un gesto instintivo de consuelo. Por un segundo se arrepintió de ese contacto, temiendo su reacción, pero Ricardo solo le sonrió con una gratitud que la dejó inmóvil. Era la primera vez que él le daba las gracias por algo que no había conseguido ni en todos los esfuerzos de convertirse en su duquesa. Cuando Ricardo tomó su mano para decirle que era hora de marcharse, Bianca sintió una calidez que nunca antes había percibido en él, aunque le hubiera sostenido la mano en muchas ocasiones. Esa simple sensación la desconcertó. Aprovechó el momento para mencionarle que Sir Westbury estaba organizando un baile al que pronto sería invitada, y se sorprendió cuando Ricardo afirmó que estaría presente para acompañarla. Pero lo que más la descolocó fue cuando él, con un gesto inesperado, cubrió su rostro con sus ambas manos, preguntándose si su sonrojo era señal de fiebre. Bianca, nerviosa, buscó una excusa, culpando el tiempo que había pasado al aire libre, y terminó pidiéndole que se retirara. No podía creer lo que acababa de suceder. Ricardo la había mirado directamente, sin esa distancia habitual, sin desdén. Sus ojos estaban fijos en ella y por primera vez Bianca sintió su corazón latiendo desbocado. No sabía si era una buena señal o no, pero no podía dejar de esperarlo. Más tarde, mientras viajaba en su carruaje, Fanny notó su inquietud y le preguntó si algo le preocupaba. Bianca lo negó, aunque en su interior la angustia crecía. La noche anterior había recibido información de su mayordomo sobre María. Al parecer, la joven existía realmente, y aunque aún no se confirmaba si era la hija ilegítima de Sir Westbury, vivía con su madre, la viuda enferma. Todo coincidía con los datos del libro. Incluso la historia de cómo Sir Westbury había ido a Enchili durante su juventud para recuperarse de una herida de guerra, siendo cuidado entonces por la madre de María, y cada detalle confirmado aumentaba su temor, pues si todo lo demás era cierto, significaba que también lo sería su destino, y ese destino era la muerte. Bianca sentía que la cordura empezaba a abandonarla. Sus pensamientos se desvanecieron cuando la criada le anunció que habían llegado a la librería. El vendedor la recibió con efusividad y le contó que había hecho el cambio de sello tal como ella le había recomendado, y aunque no sabía si sería efectivo o no,
Bianca no prestó mucha atención a sus palabras de bienvenida, solo quería una cosa: libros que pudieran ofrecerles respuestas. Buscó textos sobre traumas psicológicos y trastornos de pánico después de la guerra, decidida a comprar todo lo que pudiera encontrar. Mientras el librero corría para reunir los volúmenes que ella había solicitado, sus ojos se posaron en un libro de cuentos titulado El viaje de la princesa de León, y el título les recordó a Lala. La niña parecía adorar a las princesas, y que incluso la había defendido frente a Ricardo. Movida por un impulso, decidió llevarse también todos los cuentos de hadas disponibles en la tienda. De camino al orfanato, el destino quiso que se encontrara de nuevo con Ricardo. Él estaba sudoroso, tras una intensa sesión de entrenamiento con los niños, y le comentó que solía visitar el lugar de 2 a 3 veces por semana para su práctica de esgrima. Cuando vio su carruaje abarrotado de libros, se sorprendió por la cantidad. Bianca restó importancia al asunto, aunque en realidad había comprado una cantidad desmedida. Ricardo, siempre práctico, sugirió que pidiera ayuda a los niños para descargar los libros. Ella aceptó, y mientras observaba cómo los pequeños corrían a ayudar, no pudo evitar fijarse en las gotas de sudor que marcaban el esfuerzo de Ricardo. Su rostro se sonrojó de inmediato. Entonces Lala apareció, corriendo hacia ella con entusiasmo y lanzándole sus brazos. La pequeña, emocionada, la llenó de halagos y preguntas sobre su llegada, lo que dejó a Bianca un tanto desconcertada. Incapaz de encontrar las palabras adecuadas, solo pudo reír, un poco incómoda, mientras sentía cómo Ricardo, a cierta distancia, soltaba una sonrisa que no alcanzaba a comprender. Lala, siempre leal, le susurró que si Ricardo volvía a hacerle pasar un mal rato, ella se encargaría de defenderla, mencionando su famosa lista de los más traviesos. Bianca encontró esa inocencia conmovedora. La niña realmente creía que podía protegerla, y aunque intentó demostrarle lo aterradora que podía ser, soltando un rugido adorable, Bianca no supo si debía reír o conmoverse aún más. En realidad pensó que lo único que daba miedo era lo hermosa que era ella. El momento fue interrumpido cuando Ricardo recogió a Lala en brazos. Comenzó a hacerle cosquillas a la niña hasta que rompió en carcajadas. Bromeó con que Bianca debía tener cuidado con ese pequeño tigre protector. Bianca, aún arrodillada en el suelo después de hablar con Lala, sintió el calor en sus mejillas intensificarse aún más. Ricardo le tendió una mano para ayudarla a levantarse, y la calidez de su contacto la sobresaltó aún más. Lala, emocionada por la escena, afirmó que aquello parecía un cuento de hadas, donde el caballero rescataba a la princesa, y preguntó si eso significaría que ambos se casarían. Bianca sintió un golpe en el pecho ante aquella idea. En su mente sabía que no era una princesa, sino la villana destinada a morir, pero por un instante una chispa de duda se encendió, y si el destino podría cambiarse. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Ricardo, con una sonrisa que ella no supo interpretar, dejó caer un comentario que alimentó aún más su confusión. El país entero decía, más bien daba por hecho, su matrimonio. Bianca sintió la indignación arder dentro de ella. Siempre había creído que Ricardo no estaba interesado en ella. Su actitud, siempre neutral, lo delataba cada vez que alguien mencionaba sobre el matrimonio. Y ahora, allí estaba él, hablando del tema con una sonrisa como si no fuera importante. Bianca no podía comprender por qué parecía jugar con sus emociones de esa manera, y sentía que su corazón, ya desbordado, estaba al borde del colapso. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.